Esta es la historia de cómo yo llegué a tener la certeza de la existencia del diablo. Llegó la Navidad y todos se fueron de vacaciones. En el internado solo quedamos 3: Villar, Colorado y yo. Era el padre de Villar el que tenía que venir a recogernos a mitad de camino para llevarnos a casa, y él no lo podía hacer hasta el día siguiente. Así que, consecuentemente, tuvimos que pasar una noche más en el internado y esperar hasta la mañana siguiente para coger el tren. Los 3 estábamos aterrorizados con la idea de tener que pasar una noche más, de dormir una noche más los 3 solos en un dormitorio donde habitualmente dormíamos 80. Las monjas lo sabían e intentaron hacernos pasar el día lo mejor posible. Lo pasamos jugando o intentando jugar. Recuerdo que para comer nos dieron natillas, comimos en la cocina, pero según avanzaba la tarde y se aproximaba la noche y aumentaba el frío, nuestro ánimo iba menguando y nuestro miedo creciendo. Llegó la hora de acostarse. Sor Venancia, que era la monja que esa noche nos hizo de guardia, la celadora, nos hizo el favor de ponernos a los 3 juntos, en unas camas justo en una esquina del dormitorio, justo al lado de su cuarto, de donde dormía ella. O sea que no nos podía pasar nada, porque ella estaba ahí mismo, del otro lado de la pared. Y podíamos ver, además, la luz de la lámpara de su habitación filtrándose por debajo de la ranura de la puerta. Estaba ahí. Los 3 nos acostamos mirando hacia esa lucecita por debajo de la ranura, porque mirar hacia el otro lado y ver el resto del dormitorio era de terror, era de cagarse patas abajo. 60, 70 metros de un espacio inmenso, camas, mesitas, armarios, iluminados por la luz roja de unos pilotos que había en lo alto, que servían pues para cuando teníamos que ir al váter, que estaba a 100 metros de distancia, y al volver que pudiéramos encontrar nuestras propias camas. Bueno, pues algunos de estos pilotos estaban fundidos y todo lo que se veía era el inmenso dormitorio con zonas oscuras y otras zonas iluminadas, con una luz tenue, roja, todo lleno de sombras que nos parecían moverse y no moverse. Encima de esto, esa era una de las noches de viento. Había una galería en paralelo al dormitorio que cuando se colaba el viento ahí crujía todo, ventanas contra ventanas, y era como dormir en un galeón fantasma, en la inmensidad de un galeón fantasma. Bueno, estábamos aterrorizados. ¿Y qué teníamos miedo? ¿De qué teníamos miedo? Teníamos miedo del diablo. Del diablo en forma de cabra, o más concretamente en forma de macho cabrío, con los cuernos y la barbita, que venía en las noches de invierno a chupar la sangre de los niños. Ni siquiera de los niños malos, de todos. De eso es lo que teníamos miedo, y era una leyenda, pero para nosotros era muy real. Nos parecía ver al diablo ahí mismo, encima de los armarios, ahí, al lado de los pilotos rojos, y veíamos las sombras de los cuernos y de la barbilla, y ahí, agazapado como una gárgola, esperando a que nos durmiésemos para venir y chuparnos la sangre. Veíamos las sombras que aparecían, desaparecían. Y nos creíamos esto precisamente por Sor Venancia, la monja de guardia, que es que esta era una de sus historias favoritas, que nos la contaba varias veces. ¿Estaba ella convencida de la veracidad de esta historia? ¿O simplemente nos la contaba pues para aterrarnos? Porque claro, si apagas la luz de un dormitorio y le dices a 80 niños, ¡hala, dormiros!, pues no es tan fácil. Entonces, contándonos historias de miedo, pues no montábamos juerga ni nada. Nos quedábamos calladitos. Esa noche, Colorado, Villar y yo no necesitábamos ninguna historia de miedo, pero la teníamos ahí. Eso es lo que esperábamos,
que el diablo apareciese en cualquier momento a por nosotros. Sor Venancia había puesto un cubo metálico a los pies de la cama. Entre el pasillo que separaba las dos hileras de camas, había dejado ahí un cubo metálico para que si en mitad de la noche teníamos que ir a dormir, a mear, pues que lo hiciésemos ahí. Porque ir hasta era tétrico, ir hasta estos servicios que estaban a 100 metros. Había niños que se meaban en la cama sistemáticamente por no tener que ir. Yo nunca lo hice. Nunca me meé en la cama, pero detrás de los radiadores, por no llegar hasta los váteres, muchas veces. En fin, había dejado el cubo metálico esa noche y bueno, pues ahí estábamos. Yo tenía la suerte de dormir entre los otros dos, me habían puesto en el medio y los tres mirando a la lucecita que salía por debajo de la puerta de Sor Venancia, y recuerdo colorado diciéndome detrás, ¿tú crees que va a venir esta noche? ¿Tú crees que la cabra va a venir esta noche a por nosotros? ¿Que va a venir, que nos va a chupar la sangre? Y yo diciendo, cállate, cállate. Pero lo que estaba pensando era que ya estaba ahí, debajo de mi cama. Tenía esa sensación. O en el cuarto, con Sor Venancia. Porque la Sor Venancia, precisamente por estas historias que nos contaba, pues también corría la habladuría de que estaba embrujada, de que era una monja bruja. Y mirábamos la lucecita y escuchábamos un ruido sordo. Veíamos que estaba despierta porque veíamos las sombras de ella moverse por debajo de la luz que salía por debajo de la puerta, y oíamos como un ruido sordo contra carne. Que había otra habladuría, un rumor de que las monjas se flagelaban. No se sabía. El mismo cuartito de la monja celadora, que estaba ahí mismo, yo no sabía de nadie ni que hubiese echado un vistazo. Los espacios de las monjas eran misterio puro, eso era como otro mundo, ahí nadie sabía de todo. Bueno, ahí estamos, mirando la lucecita, esperando, pensando en la cabra, que va a venir en cualquier momento. Yo me quedé dormido. Y recuerdo un sueño profundo, como si la cabeza me pesase 1 tonelada, como si estuviese en el centro de la tierra. Y en un momento determinado de la noche me desperté. Recuerdo que estaba despierto. Digo despierto porque abrí los ojos y porque durante todo el rato que os voy a contar, todo lo que pasó a partir de ahora, hice algún movimiento mínimo. Pero la sensación es, estás despierto pero no puedes moverte, no puedes gritar, no puedes hacer nada. La sensación más parecida, y esto es algo que estoy convencido que todo aquel que vive lo suficiente como para llegar a adulto lo va a experimentar en un momento u otro de su vida. Yo lo he experimentado 2 veces. Y es el momento cuando un ser querido se te muere y viene a despedirse mientras estás durmiendo. Y generalmente pasa hacia el alba, cuando ya has dormido y estás como en duermevela y parece que estás despierto y que te puedes despertar, pero no puedes. Generalmente algún ser querido, yo lo he experimentado con mi padre, viene a despedirse. Y estás dormido, pero que es real lo que pasa, lo sientes el peso, a lo mejor el colchón hundirse porque se siente al lado, o que te toca, o que te habla, y quieres comunicar pero no puedes. Bueno, pues esto era una sensación. Yo desperté y tenía la misma sensación. Había alguien ahí. Pero no era querido, no era grato. Y yo no podía moverme ni comprobar. Eso fue lo primero que experimenté. Lo segundo, un picor inmenso en la planta del pie izquierdo. Pero no me podía rascar. Estaba como petrificado, como si hubiese una gravedad 1000 veces mayor y no puedes hacer ni respirar. Lo tercero, que siento un frío intensísimo en los pies. Y yo me había acostado arropado bien y ni me había movido. Y de pronto me doy cuenta de que mis pies están a la intemperie, de que alguien ha cogido y la colcha y las mantas y la sábana a los pies de mi cama lo ha destapado todo, y que tengo los pies a la intemperie. Y en esto que sí, que digo, tengo que hacer algo. Y levanto la cabeza y logro verme
la punta de los pies a la intemperie. Y en ese mismo momento veo una cosa que se mueve muy rápido. Algo. Una cabeza. Sin cuernos. Lo que creí ver fue algo que siempre de niño había pensado que me iba a aterrorizar ver. Entonces, fíjate lo que uno piensa de crío. Y que era la cabeza de una monja sin velo. No sé, yo me pensaba que serían calvas o qué sé yo, nunca había visto una monja sin velo. Entonces, eso es lo que yo creí ver, la cabeza de una monja. Pero que tampoco tenía sentido, porque se había movido como una centella. No podía ser una monja, muy rápido. E intenté ver más allá, pero no podía, porque tenía la maleta, que la tenía hecha, allí esperando los pies de la cama, y más allá de allá no podía. Y vuelvo así la vista y miro hacia el cuarto de Sor Venancia porque quería gritar, quería llamarla, pero era como si estuviera todo de piedra, toda la garganta, no podía. Y lo que veo, tenía ya la luz apagada, pero lo que veo es que la puerta está abierta, entreabierta, porque está la claridad rojiza de un piloto que está clareando la puerta, pero claramente, entre el borde de la puerta y el marco de la puerta hay una franja por lo menos de un palmo, negra, oscura. La puerta está abierta. Y no se oye nada, pero yo siento que desde ahí me están mirando. Alguien, algo, mirándome, y que me está viendo que estoy despierto, y que yo estoy mirando ahí pendiente. Aterrorizado, no sé durante cuánto tiempo, esperando que esa puerta se abriese y algo saltase encima de mí. Aterrorizado. No sé si me dormí, me desmayé, pero lo último que recuerdo de esa noche, de ese momento, es escuchar agua, un hilillo de agua corriendo por algún lado, contra algo metálico, como si una cañería en algún lugar del edificio estuviese suelta o rota. Agua. Tal como yo sentía mi pie como encharcado, mojado, frío. Bueno, a la mañana siguiente, frío. Frío porque Sor Juliana, no Sor Venancia, era la monja que nos despertó, tiró la ropa de las 3 camas al suelo y los 3, el Villar, Colorado y yo, allí, pumba, de pie, a los pies de la cama, en formación, en un instante. Y ella, pálida. Y con un dedo inquisidor, Sor Juliana nos señala al cubo metálico que nos había dejado para mear. Estaba no lleno, a la mitad, pero de sangre. O algo que parecía sangre. 4 o 5 litros, por lo menos. Y Sor Juliana ni abrió la boca. Nos miró, uno a uno en los ojos, y debimos de tener la cara tan pálida como ella, porque cogió el cubo y se lo llevó. Y esa mañana nadie nos preguntó nada. Bueno, tampoco teníamos mucho tiempo porque teníamos que coger el tren, pero nos lavamos, ni fuimos siquiera a la misa diaria por la mañana, nos dieron un desayuno copioso, nos metieron en la furgoneta y el soldado nos llevó a la estación. Llegamos a la estación, los 3 ya habíamos vomitado todo el desayuno. No hablamos. Llegamos, nos metieron en el tren, unas horas más tarde llegué a casa, mi madre me besa y según me besa, dice, este niño está enfermo, este niño ha tenido un mal viaje, ¡hala, a la cama! Y al día siguiente, mi primer día de vacación en casa, todo el día en la cama, vomitando, con mareos, con fiebres. ¿Qué le pasa al niño? ¿Qué le pasa al niño? Al siguiente día iban a llamar allá al médico, pero me empecé a recuperar y nada. Bueno, nada, toda la vacación traumatizado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? En cuanto volví, después de las Navidades, al internado, a primeros de año, bueno, hay un detalle que justo antes de dejarla, antes de salir la mañana del internado, que nos íbamos a marchar, volvimos al dormitorio un momento a recoger las maletas y ya nos las habían sacado al pasillo. Pero ahí había un tránsito de monjas entrando y saliendo del dormitorio y la puerta giratoria, en un momentito que se abrió, yo vi que estaba el cura echándole agua bendita, salpicando agua bendita encima de las camas. Y cuando volvimos,
Lo primero que veo al subir al dormitorio, después de las vacaciones, es las 3 camas en las que Villar, Colorado y yo habíamos dormido, tenían los colchones enrollados. Y ahí no durmió nadie durante todo el trimestre. No andábamos sobrados de cama. Bueno, en esas camas no durmió nadie. ¿Qué nos pasó? No, hablamos, Villar, Colorado y yo, y resulta que los 3 habíamos llegado a casa como yo llegué a la mía. Es más, en el caso de Villar, había ido al médico, le habían hecho análisis y le habían hecho una transfusión de sangre. Porque el médico le había dicho a este niño que si le falta sangre. Sor Venancia, pues casi ni se la volvió a ver. La veíamos a diario, en misa, por la mañana, en el rosario, pero era una de las habituales que cuidaba de nosotros y ya no volvió a tratarnos, como la pasaron al almacén de la cocina. De lo parlanchina que era, y ya nada, se quedó como por allí, como no se la veía, ya no trataba con los niños. Y esa noche luego la utilicé yo muchas otras noches para intentar quitarme el miedo. Porque me decía a mí mismo, cuando estaba ahí aterrorizado, me decía, mira, si la noche que estuvisteis los 3 y vino el diablo a chuparte la sangre, sobreviviste, pues ya puede sobrevivir cualquiera. Me lo decía, pero no me funcionaba. Porque cada noche de miedo, cada noche de terror, hay que vivirla. Hasta el final. Hasta la madrugada y cuando empieza a clarear. Cada noche es diferente. Y hubo muchas noches posteriores en las que algún niño se subía encima de los armarios para intentar estudiar un poco para un examen a la luz de los pilotos, y yo todo lo que veía allá arriba era el diablo, acechando, en forma de cabra, esperando a que yo me durmiese para venir a chuparme la sangre.